Vamos a continuar con un tema, y hoy es el tercero y el último, que se llama ¿Cómo refutar a los que niegan el arrebatamiento? ¿Cómo refutar a los que niegan el arrebatamiento? ¿Sí, hermanos? Así que, continuando con el tema, recuerdo que la semana pasada, las dos últimas semanas, hemos visto pruebas abundantes, contundentes, irrefutables, de que la iglesia se va antes de que empiecen los 7 años. Y también vimos después algunos de los argumentos que ponen los que dicen, no, nos vamos a quedar la mitad de los 7 años. Y otros dicen, no, nos vamos a quedar todos los 7 años y después viene Cristo y nos lleva. Ya vimos que el Señor Jesucristo nos ofrece en Lucas 21, orad y velad para que seáis dignos de escapar, ¿de qué? De todas estas cosas. Y en el contexto está hablando de la gran tribulación. Dicen ustedes, si velan en santidad, si están velando como yo les he dicho, van a escapar de todas, van a ser dignos de escapar y de ser libres de todas estas cosas que vendrán. Bien, entonces ya vimos cuáles son algunos de los argumentos de las personas que dicen, no va a haber rapto, eso es un invento. Y ya vimos que algunos dicen, así nada más un repaso rápido, que fue un invento en el año 1825 a 1830 de un teólogo anglo-irlandés llamado John Darby. Pero ya quedamos en que él no inventó esa doctrina, sino que simplemente la sacó a la luz, una doctrina bíblica, después de siglos que ya no se hablaba ni escribía de ella. Entonces a él le llamó mucho, era un erudito de la Biblia, le llamó mucho la atención y empezó a hacerle publicidad, a promoverla, a exhortar a otros pastores, maestros, evangelistas que hablaran sobre el tema, y se reavivó el interés por el arrebatamiento en las iglesias y entre los cristianos. Pero el hecho de que la haya desempolvado, entre comillas, no quiere decir que la inventó, ¿verdad? Es una doctrina que ya está en la Biblia desde el primer siglo. Es más, está desde antes. Isaías ya habla del arrebatamiento, Daniel ya habla del arrebatamiento de la iglesia. Y obviamente también se habla mucho en el Antiguo Testamento. No es un invento humano. También dicen de manera herética que los cristianos todos tenemos que pasar por la tribulación y gran tribulación, porque como somos pecadores, por nuestros pecados no somos dignos de entrar al cielo, sino que tenemos que purificarlos con las plagas del Apocalipsis. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la Biblia? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, o las plagas del Apocalipsis. Entonces yo pienso que los que sostienen esta doctrina ni siquiera son cristianos, porque ni siquiera les ha caído el 20 de lo que es el Evangelio, la salvación por gracia por medio de la fe, por el sacrificio de Cristo. Piensa que con sus sufrimientos en los años apocalípticos van a contribuir para terminar de limpiar sus pecados, que la sangre de Cristo no fue suficiente. Eso me parece una blasfemia. Eso para mí es pisotear la sangre de Cristo. Entonces pienso que incluso ahí está metida la mano de Satanás, en esa enseñanza. Bien, como les dije la semana pasada, ya inventaron su propio purgatorio evangélico, ¿verdad? ¿Qué dice la doctrina del purgatorio? Tú tienes que purgar tus pecados, ¿cómo? Con el fuego del purgatorio, porque no creen en la sangre expiatoria del Señor Jesucristo. Bien, otros dicen que tenemos que pasar por los 7 años apocalípticos, porque como muchos cristianos fueron perseguidos en la antigüedad, en el primer siglo y en los primeros 3 siglos por los romanos y luego la Inquisición, y ha habido otros que han muerto por su fe, nosotros también tenemos que pasar por lo mismo. ¿Hay una prueba bíblica de esto? ¿Sí? Vamos a suponer que tú, que eres un buen cristiano, te mueres hoy y tu alma se va al cielo y tu cuerpo se queda aquí en la tumba. El día del arrebatamiento el Señor te va a resucitar, va a bajar tu alma del cielo para meterte en cuerpo y alma a la tribulación.
¿Verdad que no? Y lo va a hacer con Moody, con Spurgeon, con John Gusley y todos aquellos cristianos que han muerto sin ser perseguidos. ¿Verdad que no? Bueno, sí que no es justificable. Y también citan, por último, para terminar con el repaso de la semana pasada, que la Biblia dice en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A qué tribulaciones se refiere? A las tribulaciones cotidianas a las que todos estamos expuestos. ¿Quién no ha tenido tribulaciones, problemas o preocupaciones desde que se convirtió? Yo no puedo levantar la mano. Nadie podemos levantar la mano. Todos pasamos por tribulaciones, pero no es lo mismo esas tribulaciones que las apocalípticas, ¿verdad? 14:22. Bien. Qué bueno que anotan, hermanos, porque dicen los psicopedagogos que lo que tú oyes nada más, a los 2 días, no recuerdas sino el 15 o 20%. Pero si lo anotas, lo que se te graba es el 80%. Además de que tiene la ventaja de que pueden repasarlo, ¿no? Y de aquí a que se sube a internet y se publica, bueno, pues tienen argumentos para repasar. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente argumento que te dicen los que afirman que no va a haber arrebatamiento para tribulación. Dicen, se basan en Apocalipsis 13:7. Obviamente aquí ya está manifestado el anticristo, ya empezaron los 7 años y citan este pasaje. Aquí hablan del anticristo, una cosa que va a hacer, y se le permitió, ¿a quién? A la bestia, hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Los otros, los cristianos, son los santos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ya ven? En los 7 años va a haber cristianos. Quiere decir que nos vamos a quedar en la tribulación y que el anticristo nos va a matar. Y también se basan en Apocalipsis 7, 11-14. Nos vamos a quedar y tenemos que pasar por todos aquellos sufrimientos. Y también dicen esto. Es Apocalipsis, sí. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de todos los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice después. Diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pero fíjese, creo que ponemos desde antes, hermana, tal vez desde el versículo 9. Esto es, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las que naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora nos pasamos al 11, por favor. El 12, sí lo leímos. Y diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué eran? ¿Eran santos? ¿Eran cristianos o no? ¿Estaban en la gran tribulación o no? ¿Fueron muertos en la gran tribulación o no? Y de ahí se agarran para decirte, ya ves, tenemos que atravesar por la gran tribulación. Va a haber muchos cristianos que serán los que la atraviesen y vamos a ser nosotros. Así que eso del rapto es puro cuento. Hermanos,
y eso lo toman como una prueba irrefutable de que nos vamos a quedar. Este argumento es muy fácil de refutar. Por supuesto que habrá cristianos en el Apocalipsis, sí, y habrá muchos, muchísimos. Pero entonces, si la iglesia se va previamente, ¿de dónde van a salir esos cristianos? A ver, hermanos, ¿de dónde van a salir? Exactamente los que durante esos años se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Los cristianos fieles ya habrán partido para el cielo. Y ahí espero que estés incluido tú y estar incluido yo, ¿verdad? Es nuestro principal anhelo. Más que tener riquezas, más que tener salud, más que tener mucha felicidad, participar de ese glorioso momento, ¿verdad? Que cuando escuchemos la trompeta, de pronto veamos que ya no estamos en nuestro cuerpo ni en la tierra. Qué maravilloso será ese día, ¿no? Y yo creo que hasta lo esperamos con ansia. La iglesia dice, ven Señor Jesús. Bien, ¿de dónde van a salir? Para empezar, esos cristianos estarán constituidos en parte por los 144,000 judíos sellados, ¿verdad? 12,000 de cada tribu, o sea que van a ser 144,000. No lo vamos a leer el pasaje, pero anótenlo, está en Apocalipsis 3, Apocalipsis 7, versos 3 al 8, los 144,000. Esos judíos que se van a convertir a Cristo, ¿qué van a hacer? Esos van a evangelizar a otros que también se van a convertir. ¿Y los nuevos qué van a hacer? ¿Se van a quedar callados? Van a evangelizar a otros. Así que el pueblo de Dios en aquel tiempo se va a ¿qué? A multiplicar en gran manera. Esos son, exactamente, pues son parte de los que formarán parte de esta gran multitud. ¿Quiénes más formarán parte de esa gran multitud? Pues los cristianos tibios, las vírgenes insensatas que no estaban velando, como nos ordena Cristo en la parábola nos ordena en muchos lugares, pero por una parábola muy que ejemplifica muy bien en Mateo 25, del 1 al 13, repásenla. Las vírgenes insensatas que no estaban velando cuando Cristo vino, que no los encontró con su lámpara llena de aceite del Espíritu Santo, estaban con un pie en el mundo y un pie en el pecado. Todavía les gustaba ver las venenovelas. No me oyeron mal, lo pronuncié bien. Venenovelas, así con todas sus letras. Sí. ¿No lo son? ¿Verdad que sí? Que estaban todavía jugando con el pecado, que no se decidían todavía por Cristo, que tenían su mirada más puesta en las cosas de abajo que en las de arriba, o bien los cristianos nominales, cristianos de nombre, que estaban convencidos en su intelecto, incluso conocían Biblia, pero no estaban convertidos, no daban fruto, su vida, sus sentimientos, sus actitudes seguían igual que antes de que les predicaran el Evangelio y que levantaran la mano, hicieran una oración y empezaran a congregarse. O sea, cambió su teología, pero su vida siguió siendo la misma. ¿Ustedes creen que se van a ir? Pues no. Entonces, algunos de ellos, ya cuando haya comenzado la tribulación, ya sabían que iba a haber arrebatamiento, ya cuando hayan visto que se fueron los miembros de la verdadera iglesia, la iglesia fiel, dice, yo me quedé, algunos se van a poner las pilas, de tibios van a pasar a calientes, se van a convertir de corazón y también van a formar, no se van a dejar sellar, porque ya saben lo que les va a pasar, entonces también van a formar parte de esa gran multitud. Nadie queríamos ser de esos, ¿verdad? Mejor convertirnos de corazón antes y ser vírgenes prudentes y estar velando. Bien, este tema pensaba ampliarlo de tal manera que quiénes son los que se quedarán, que me estaba saliendo tan detallado, tan grande, que dije, no, esto se presta a una predicación completa, mejor lo dejo para después y pienso en titularla ¿quiénes se quedarán? Más o menos, por ahí así, ya se dará su debido tiempo si el Señor lo permite. Así que lo que había escrito lo voy a dejar para después y voy a pasar al siguiente punto. También es quienes estarán presentes en la gran tribulación. Habrá incluso conversiones por predicación de ángeles. Apocalipsis 11:3.
Va a haber conversiones también por el ministerio de los 2 testigos. Aquí está, los 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Van a estar hablando la palabra de Dios, ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, producto de ese ministerio, otros se van a convertir, tanto judíos como gentiles. E incluso decía por el ministerio de ángeles, Apocalipsis 14:6, un ángel mismo va a estar volando por todo el mundo predicando el evangelio, y cada quien lo va a entender en su propia lengua. Lo que no hagan los humanos, Dios va a mandar a un ángel a que lo haga. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De manera que ese ángel va a predicar a todos los moradores de la tierra. Nadie va a tener pretexto y decir, yo no escuché, a mí nadie me dijo nada. Nadie quedará sin advertencia. Pero además hay una cosa que llama mucho la atención, dice, ¿evangelio qué? Eterno. ¿Qué significa el evangelio eterno? Que el evangelio es inmutable. Nadie le puede agregar, cambiar, quitar, modificar, nada. Porque cualquiera que predica un evangelio diferente, sea ¿qué? Maldito, anatema. Así que el evangelio a ese nadie le puede quitar ni agregar nada. Bien. Y fíjense bien que además habrá otro ángel con una advertencia extraordinariamente importante. Apocalipsis 14, 9 al 11. Así que nadie va a poder decir, a mí nadie me dijo nada, a mí me engañaron, nadie me advirtió, no. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y no tendrá reposo ni de día ni de noche, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Quién va a estar predicando esto por todo el mundo? ¿Verdad? ¿Y quién lo va a escuchar? Todo el mundo. Entonces ya el que se deje marcar, ya será bajo advertencia. Y bajo advertencia no hay engaño. Entonces muchos van a creer y dicen, no, yo no me dejo marcar, no adoro a la bestia, yo venga lo que venga, prefiero que me degüellen, morir de hambre, de sed, lo que sea, pero yo no me marco, yo no adoro a la bestia ni a su imagen. Y van a formar parte también de esa gran multitud. ¿Tendrán hambre? Sí. ¿Tendrán sed? Sí. ¿Tendrán calor? Sí, tal vez tendrán que vivir a la intemperie o ir al campo ahí a comer cualquier cosa antes de ser atrapados y muertos, sí, pero van a formar parte de esa gran multitud. De manera que durante los 7 años apocalípticos habrá muchas conversiones, pero la humanidad también va a estar muy polarizada, porque dice la Biblia que muchos se van a endurecer contra Dios y van a blasfemar contra Él, pero muchos también se van a convertir, ¿verdad? Entonces ya vimos de dónde va a salir esa gran multitud y de dónde van a salir esos santos que van a ser muertos por la bestia. No, ¿eso quiere decir que toda la iglesia nos vamos a quedar? ¿Eso quiere decir que no hay arrebatamiento? No, lo que pasa es que durante los días apocalípticos habrá muchas conversiones. A ver, hay otro error en el cual se basan muchos para decir, ya ven, el arrebatamiento es falso. Y es escuchen con mucha atención, porque se presta a confusión y hay muchos cristianos que pueden irse con la finta si no le dan una correcta interpretación, pero ahorita vamos a explicarla
para que ya quede clarito de una vez para todos los que están oyendo aquí o por internet. Segunda a los Tesalonicenses 2, 1 al 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros 3 versos. Fíjense bien porque es muy importante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Pues Satanás, el anticristo, ¿verdad? El anticristo manifestado en carne en la persona de... Satanás manifestado en carne en la persona del anticristo. Dios fue manifestado en carne en la persona de ¿quién? De Cristo. Satanás será manifestado en carne en la persona de ¿quién? Del anticristo. ¿Se imaginan qué ser tan terrible va a ser? Bueno, ya ven, el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo, de manera que eso de que nos vamos a ir en el rapto antes de que se manifieste la bestia, es mentira, así que todos nos quedamos. Pues que se queden los que piensen eso, hermano. Pero yo no pienso quedarme, sinceramente yo no pienso quedarme. Si eso es lo que esperan, pues que se les cumpla conforme a su fe. Conforme con su fe les sea hecho. Espero que cambie en un día su actitud, ¿verdad? Porque no se los deseo, pobrecitos, aunque piensen diferente a como pienso yo, no se los deseo. Quiero que lleguen al conocimiento de la verdad. Bien, pero vamos a aclarar este punto, porque ¿verdad que sí puede prestarse confusión? Pero vamos a verlo. Dicen, ya ven, la iglesia de Cristo no se va, no vendrá Cristo por la misma sin que antes se manifieste el anticristo. Entonces, este pasaje sí reconozco que confunde a muchos, les parece un poco difícil de comprender y hasta contradictorio con muchos otros pasajes que apoyan el rapto pre-tribulación. Pero hay algo muy interesante. Volvemos a proyectar segunda a los Tesalonicenses 2, 1 al 3, por favor, hermana. Para empezar, la palabra que usa Pablo en este pasaje dice, el verso 2, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el que sigue, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí la clave está, el significado de la palabra apostasía. Apostasía. Fíjense que hay otro pasaje de la Biblia, 1 Timoteo 4:1, donde dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la ¿qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero la palabra que se usa en 1 Timoteo 4:1 no es la misma que se usa en 2 Tesalonicenses 2:3 como apostasía. La palabra que usa el apóstol Pablo para apostasía, apostatar de la fe, es quitar, retirar. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Retirar o quitar el velo, o sea, revelar algo. Por eso al Apocalipsis también, ¿cómo se le llama? Revelación, quitar el velo. Apo en griego es quitar, retirar algo, ¿sí? Y istenai, apostatar de la fe es apo, istenai. Istenai es estar firmes, es estar aferrados a algo, ¿sí? Firmemente. Entonces, apo, istenai significa apartarse de la fe
dejar de estar aferrados a Jesucristo. Eso es apostatar de la fe, soltarse de Cristo, retirarse de Él. Eso es apostatar de la fe, que está en 1 Timoteo 4:1. Pero aquí la palabra apostasía no es apoistenai, que es apartarse de la fe. Es otra palabra en griego que se dice, para los que están anotando, efiemai, E-F-I-E-M-A-I, efiemai, que significa abandonar súbitamente un lugar. Así que quiere decir, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la desaparición súbita. Eso quiere decir, ¿de qué? ¿De quiénes? De nosotros, de los cristianos. Y entonces sí, ya se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, efiemai, que es la palabra que se usa aquí, significa desaparecer repentinamente de algún sitio. Es como si en algún momento dado hay una sala de cine y hay muchos espectadores. Y de pronto en esa sala se desencadena un incendio súbitamente y se empieza a extender con rapidez. ¿Qué van a hacer todos los espectadores que estaban en las butacas? Se van a quedar, ay no, ya está muy buena la película, voy a ver qué pasa. A ver si se reconcilia la pareja, ¿no? ¿Qué van a hacer? En menos de que cante un gallo, la sala va a estar como vacía. ¿Qué van a hacer los espectadores que estaban ahí? Van a apostatar de ese lugar, o sea, van a desaparecer súbitamente, van a hacer lo que dice la Biblia, efiemai. ¿Ya se entiende? ¿Por qué está la confusión? ¿Sí? Dice, no se va a manifestar el anticristo sin que antes venga la desaparición súbita de la iglesia. Desaparición súbita, repentina, inesperada de nosotros, de ti y de mí, y de los cristianos fieles. Bien. Esto ya empieza a aclarar, ¿verdad?, un poco la confusión. Así que nosotros dejaremos esta tierra en el momento del arrebatamiento, súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos. Además, otra vez, si volvemos al pasaje, confunden el día del Señor con el día del arrebatamiento. Fíjense bien. Desde el verso, vamos al verso 1, porque esto quiero que lo veamos detenidamente para que de una vez quede claro, porque no me extrañaría que un día una persona te saliera con este pasaje, a ver, explícame ¿qué le vamos a decir? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como dijo en esta, de que el día, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dicen, ya ves, el día del Señor es el día del arrebatamiento. ¿Saben qué, hermanos? El día del Señor nada tiene que ver con el arrebatamiento. Ese no es el día del Señor. ¿Saben cuál es el día del Señor? Que el día del Señor son los 7 años de juicio. Ahora, ¿lo estoy inventando? No. ¿Qué les parece si vamos a 2 de Pedro 3:10? Y aquí sí quiero que les vamos a ver con detalle, porque este punto es clave. Porque este pasaje es el que usan como arma más importante para negar el arrebatamiento. Entonces, de una vez lo aclaramos bien. Dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿esto tiene que ver con el arrebatamiento? Dice, el día del Señor vendrá repentinamente. ¿Y qué habrá? Destrucción. El día del Señor se refiere a destrucción, no a arrebatamiento. Vamos a Joel 1:15, por favor.
vamos a seguir estudiando qué significa el día del Señor. Joel 1:15 dice, pero el día del Señor vendrá, no, es Joel 1:15, porque también aquí habla del día del Señor. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, el día del Señor, ¿qué es? Día de destrucción. ¿Cuál? La destrucción apocalíptica. ¿Verdad que el día del Señor no es el día del arrebatamiento? Ahí mismo en Joel, hermanita, por favor, Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día de Jehová, dice, es muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día de Jehová será insoportable. ¿Qué será insoportable para nosotros? ¿El día del arrebatamiento e irnos con el Señor? Entonces, el día del Señor, de que habla Pablo en primera a los Tesalonicenses, no es el día del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, el día del Señor no puede venir sin que antes se manifieste, ¿qué? Sin que antes la iglesia sea apostatada de la tierra, o sea, arrebatada de la tierra, y empiece a manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo empiezan las plagas del Apocalipsis? Con 6 sellos. Y se abrió el primer sello y apareció el primer jinete de caballo blanco. ¿Quién es? El anticristo. Es la primera plaga del Apocalipsis, es que el anticristo. Bien. Así que ya vamos viendo bien que el día del Señor no tiene nada que ver con el día del arrebatamiento. Y veamos 2 pasajes más. Isaías 13:6. Tal vez parezcamos muy reiterativos, pero que quede bien claro cuál es el día del Señor. No es el día del arrebatamiento, reitero. Isaías 13:6. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Otra vez, aullad, lamentadse, porque el día del Señor será de asolamiento, de destrucción, de sufrimiento. Por último, Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Creo que con 5 pasajes ya tenemos suficiente para saber que el día del Señor del que habla Pablo no es el día del arrebatamiento, ¿verdad, hermanos? Son los días apocalípticos. Pero dice Pablo, esos días no podrán venir sin que antes la iglesia no haya sido, ¿qué? Arrebatada. ¿Verdad que es muy claro, hermanos? Es clarísimo. Con esto ya queda aclarada esta confusión, ¿sí? Porque a mí al principio también me confundía. Yo decía, bueno, ¿cómo está eso? Pues sí, como que no era congruente, como que contradecía los otros pasajes que dice que vamos a escapar. Pero me puse a investigar profundamente y entonces encontré cuál es la explicación. Porque quería darles a ustedes la explicación correcta, ¿verdad? Bien, ahora siguiendo con 2 Tesalonicenses, vamos a 2, ahora del 4 al 8. Sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vamos a ver cómo continúa. Es verso 2, del 4 al 8. Sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cómo continúa? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia, nosotros. La presencia de la iglesia
detiene la manifestación, por ahí anda ya, y de hecho ya hay sospechosos que si es el rey de no sé dónde, que si es el príncipe de qué diciendo quién sabe qué país, hay muchas hipótesis, pero bueno, nadie sabe, además ni lo vamos a conocer, porque ya está cerca la acción, el misterio de la iniquidad, solamente que al presente a quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando la iglesia sea quitada del medio, sea arrebatada al cielo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No va a ser sino hasta que la iglesia sea quitada del medio, cuando se manifestará ya con todo su poder el anticristo. Entonces, ¿vamos a estar o no cuando empiece el Apocalipsis? No vamos a estar. Bien. Otro error de los que niegan el rapto preapocalíptico. Dicen que la iglesia no será arrebatada sino hasta que se toque la final trompeta del Apocalipsis. Y se basan y es un error gravísimo, confunden las trompetas. Primero los Corintios 15, 51 y 52, porque va a haber toque de trompeta, van a resucitar los muertos, y en ese mismo momento los que estemos en Cristo seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 15, 51 y 52, habla del momento de la resurrección, que es el mismo momento del arrebatamiento de la iglesia. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Verdad? Los que vivamos seremos transformados, ya subiremos al Señor. Y esa trompeta, la final trompeta, la confunden con la trompeta del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. No lo proyecta, hermana, aquí lo tengo, porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y dicen, ya ven, no será sino hasta la final trompeta, cuando se acabe el Apocalipsis, y hasta entonces la iglesia va a ser arrebatada hasta la final trompeta. Pero ¿quién dice que recuerden que las plagas están divididas en 3 grupos de 7. Primero 7, ¿qué? 7 sellos, seguido por 7 trompetas, y después de la séptima y última trompeta siguen 7 copas. Así, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y estos señores, ignorantemente, dicen, no, el Apocalipsis se acaba con la última trompeta. ¿Y las copas qué? ¿O es una ignorancia completa? ¿O tratan de manipular o engañar? ¿A quién creen que van a engañar? Pues ahí está la Biblia. Solamente a alguien que no conozca las Escrituras. Entonces, no será el arrebatamiento sino hasta que se toque la séptima trompeta de Apocalipsis. Hermanos, ¿por qué confundir esas trompetas? Miren, vamos a Apocalipsis 8, 6 y 7, para ver cuál es la primera trompeta y cuál es la séptima. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y vamos a ver el 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo de fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Luego vamos a ver, no vamos a entrar en detalle ahorita con las plagas, pero ahora pasemos a Apocalipsis 11, 15 y 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, aquí está la última trompeta.
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser del Señor nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahora el 19, por favor. Nos pasamos al 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí termina la séptima trompeta. Y no habla absolutamente de ningún arrebatamiento, porque aquí termina el capítulo 11 de Apocalipsis. Y después, si pasamos al 12:1, vamos a ver si vino el arrebatamiento en ese momento después de la séptima trompeta. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El pueblo de Israel que dio a luz al Mesías. ¿Realmente el arrebatamiento viene después de la séptima trompeta? Si así es, lo hubiera dicho la Biblia, ¿verdad? Después de las trompetas que vienen, faltan las copas. Ya se comieron las copas, yo creo que se las tomaron, pero hasta el fondo es bien grandotas, y por eso andan en un alucine tremendo. De veras. Sí, ya se las tomaron. Ahora fíjense bien, vamos a ver las copas. Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas que postreras, porque con ellas se consumaba la ira de Dios. Y eso es después de las trompetas, ¿verdad? Ahora del 6 al 8, por favor, hermana, si es tan amable. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y cada uno de los seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo y de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de esos 7 ángeles. Así que de las 7 copas ya nadie habla. Lo que pasa es que están confundiendo, hermanos, las trompetas, la trompeta del arrebatamiento con las trompetas del Apocalipsis, que no tienen absolutamente nada que ver. Además, hay una cosa: ¿quién toca la trompeta el día del arrebatamiento? Cristo. ¿Y las trompetas del Apocalipsis quién las toca? Un ángel. Ahora, hay un punto muy interesante, hermanos. Si volvemos a 1 Corintios 15:51, dice que a la final trompeta los muertos serán resucitados incorruptibles. A la final trompeta. ¿Saben a qué trompeta se refiere? En los tiempos antiguos y en los tiempos de Pablo, en un ejército se tocaban tres trompetas. Un ejército estaba acampado en algún lugar. Se tocaba la primera trompeta. ¿Qué significaba? Llegó la hora de partir, empiecen a prepararse. Entonces ya los soldados se empezaban a agarrar sus cosas, se empezaban a uniformar, asear, lo que sea. Se tocaba la segunda trompeta, era la orden: fórmense. Estaban todos formaditos. Y cuando se tocaba la tercera y final trompeta, llegó la hora de partir, vámonos. Esa era la final trompeta. Partimos en este momento, ipso facto. Por eso la final trompeta es una señal de vámonos, llegó la hora de partir. Por eso dice Pablo la final trompeta, que es una trompeta de llamada. Vénganse ya, en este momento. Y también hay una cosa muy interesante, no lo proyectemos, pero si después buscan en Números 10, 11, del 1 al 5, en Números 10, Dios también le habló a Moisés que se hiciera 2 trompetas de plata.
La primera trompeta era de convocatoria. Pero cuando se tocaban ya dos trompetas, la última trompeta era de vámonos. También la final trompeta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa la última trompeta? ¿Qué significa? Vámonos. Cuando oigamos esa trompeta, quiere decir que Cristo nos está llamando. Llegó el momento tan glorioso que todos ustedes estaban esperando. Vámonos. Entonces nada tiene que ver con la trompeta, ¿verdad? Del Apocalipsis. Bien. Otro grave de los que niegan el arrebatamiento pretribulación, confunden ese arrebatamiento con la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Dicen que después de las plagas Cristo viene a recoger a sus escogidos, hasta después de las plagas, hasta después de que pasaron los sellos, las trompetas y las copas, Cristo viene por los suyos. Entonces, ¿qué vamos a estar aquí? Y se basan en Mateo 24, 29 a 31. Vamos a pedir a la hermana que nos haga el favor de proyectarlo. Mateo 24, versos 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahora sí ya terminan las plagas, ¿verdad? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, está todavía terminando la tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntará a sus escogidos, ¿de dónde? De todos lados. Durante los años de la gran tribulación habrá cristianos que de alguna manera se le ingeniaron para, ¿qué? Sobrevivir. Se fueron al campo, se alimentaron con ratas, con lo que pudieron, con raíces, bebieron aguas de algún arroyo, lo que encontraban, y sobrevivieron. Esos son los que llaman sus escogidos, el Señor los juntará. Pero no quiere decir que los cristianos vamos a pasar por la tribulación. Además, no hay que olvidar que según Apocalipsis 12, el dragón va a perseguir a mucho del pueblo de Dios, y algunos van a ser protegidos en algún lugar del desierto y van a ser sustentados para que sobrevivan. También son llamados de los escogidos que van a sobrevivir a la tribulación. Esos son los escogidos. No quiere decir que nosotros nos vamos a quedar. Bien. Porque así que habrá salvos que aún vivan cuando llegue ese momento del glorioso regreso de Jesucristo. Otra diferencia, en el arrebatamiento Cristo vendrá solamente hasta las nubes, o vendrá hasta la tierra, ¿no? Solamente hasta las nubes, por su iglesia. En la segunda venida vendrá físicamente hasta la tierra. Es más, se posará sobre el monte de los olivos físicamente, y no vendrá por su iglesia, vendrá con su iglesia a derrotar al anticristo, al falso profeta, a Satanás, a encadenarlo en el abismo 1000 años e iniciar su reinado milenial. Después pueden buscar en usted, a ver, Zacarías 14:4, por favor. Dice, cuando regrese Cristo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Cómo se va a poder afirmar sobre el monte de los olivos el día del arrebatamiento si no va a estar entre las nubes, a las nubes?
que están como a 10 kilómetros de altura, 12, imposible. El monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, esta es la segunda venida, ya se posará físicamente. Su segunda venida será 7 años después y aparecerá para destruir a sus enemigos, según Apocalipsis 19:11, 16, 20 y 21. Vamos a ver si cuando el Cristo regrese dice que va a recoger a su iglesia. Aquí dice a qué va a venir. Apocalipsis 19, 11 a 16. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Este sí es Cristo, no es el otro jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:1, que es el anticristo. Bien, hasta el 16. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién va a estar vestido de lino fino y blanco? La iglesia, exactamente. Va a venir con nosotros, que le vamos a seguir. De su boca será una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y el 16. Y en sus vestiduras y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nada más 20 y 21, y ya casi terminamos. Hoy fue un mensaje corto. 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se hicieron de las carnes de ellos, los que no se convirtieron y sobrevivieron a las plagas. ¿Dice que Cristo en ese momento viene por su iglesia? No, ya habrá venido 7 años antes. Bien, de manera que en su segunda venida no habrá arrebatamiento. ¿Cuándo vendrá Cristo por nosotros? El día y la hora nadie sabe. Será un momento sorpresivo. Según las señales de advertencia que nos deja en la Biblia, el momento no puede estar ya muy lejano en el tiempo. Solo nos pide y advierte una cosa muy importante que debemos tener muy en cuenta y muy en serio, y siempre tenerlo en la mente. Palabras de Cristo. Velad pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos digo, velad. ¿Cómo estás velando, hermano? ¿Estás con un pie en el mundo y con un pie en Dios? ¿Todavía jugando con el pecado? ¿Tratando de abusar de la gracia y de la misericordia de Dios? ¿Tomando la gracia de Dios como libertinaje? Muy afanados por las cosas de la vida, más interesados en las cosas temporales del mundo que en las cosas eternas. No es así como el Señor nos quiere encontrar. Todavía practicando los pecados que practicábamos antes de conocer el Evangelio, y todavía sí queremos irnos con el Señor. Es tiempo de que nos pongamos las pilas y que velemos como Él nos ordena. Vamos a ponernos de pie. Señor, hemos escuchado tu palabra, la cual no miente porque está inspirada por el Espíritu Santo. Tú eres un Dios veraz, y todas las cosas que has dejado plasmadas aquí las has dejado para nuestro provecho, para que las creamos, para que
las amemos, pero sobre todo para que las vivamos. Hoy nos ha dado un mensaje en parte de advertencia, Señor. Sabemos que tú vienes por tu iglesia, sabemos que vienes antes de que se inicie el día del Señor, que será temible y de destrucción, porque tú eres un juez justo y no vas a dejar a este mundo pecador sin juicio y sin destrucción. Pero tú prometes que tus hijos que seamos fieles seremos salvos de la ira de Dios, de esa ira venidera, por pura gracia, por la obra misericordiosa de Jesucristo. Pero solamente nos pides una cosa a los que ya hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que vivamos en santidad, que nos guardemos de toda clase de mal, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, que tengamos nuestros ojos puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que llenemos nuestras lámparas de aceite, Señor, que seamos como las vírgenes prudentes, porque ese aceite es tu Espíritu Santo, que sirve para tener las lámparas encendidas, pero se va acabando, Señor, se va agotando el aceite como en cualquier lámpara. Por eso hay que renovarlo constantemente, buscándote en oración, buscándote en santidad, buscando tu palabra, llenándonos de ti, más que de las cosas del mundo, para que cuando tú vengas no nos alejemos avergonzados. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.